vida, metas, planes, algunos a corto plazo, otros a mediano y largo plazo, pero todos tenemos sueños y anhelos. Y empezamos de acuerdo a esos anhelos como a desarrollar una agenda de vida, ¿no? Entonces, cuando usted se despierta en la mañana, una de las cosas que recuerda con mucha frecuencia es ese anhelo que usted tiene, es ese sueño. Y por la noche cuando se acuesta también vuelve, porque lo que sea nuestra pasión, nuestro sueño, nuestra visión, ocupa nuestra mente continuamente. Y entonces ese sueño o anhelo se convierte en lo que va a regular ya nuestra agenda de vida, o sea, aquello a lo cual nos vamos a dedicar o aquella cosa que queremos alcanzar. A veces creo que el mundo, el diablo, nuestras propias pasiones se diseña como un modelo de vida feliz cuando logre esto o aquello. Entonces nos trasnochamos por eso, pensamos en eso y eso empieza a regular nuestra vida de manera que todo lo que hacemos va dirigido hacia allá. Y saben, cuando uno toma como la agenda de vida de uno y uno revisa, ese sueño o esa pasión ocupa el primer lugar y no es Dios. Dios viene a ocupar tal vez el tercer, cuarto, séptimo o décimo lugar. El hecho es que tal vez no sea el primero. Y lo digo de esa manera porque nuestro estilo de vida manifiesta cuál es nuestra pasión. Si Dios para mí es el ratico que puedo, si Dios para mí es o la lectura de su palabra cuando me quede tiempo o cosas por el estilo, pues seguramente Dios no ocupa el primer lugar en mi agenda. Es así de sencillo. El primer lugar será aquello a lo cual yo me dedique con mayor pasión. Y a veces nosotros descuidamos las cosas y Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Luego Jesús estaba diciendo qué era lo primero, cuál es la prioridad. Pero creo que a veces nosotros descuidamos esa prioridad y entonces Dios o la presencia de Dios no es lo más importante. Y esto le sucedió a Sansón. Sansón sabía que tenía poder de Dios. Él desde niño fue consciente de la presencia y del plan de Dios con él. Y en un momento de su vida él pensó que podía vencer a los filisteos como en las demás ocasiones, pero la Biblia dice, y no sabía Sansón que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Luego, si Sansón no se dio cuenta, es porque eso fue un poco a poco, un poquito menos hoy, un poquito menos mañana, y sucesivamente, hasta que un día Sansón estaba frío espiritualmente, y él no se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Es interesante que también Dios le habló a una iglesia y a mí eso me mueve el piso, como decimos nosotros, porque está bien cuando lo vemos a nivel personal, pero caramba, considerarlo a nivel de iglesia, eso es tremendo. Y Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gusta mucho una versión que dice, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Luego, algo que debemos valorar es la comunión con Dios. Y yo no estoy hablando de pasarnos de las 24 horas, 23 horas orando o con las rodillas dobladas. Tenemos una vida que desarrollar normal, pero sin duda alguna esa vida será tan efectiva y gozosa como comunión tengamos con Dios. El tema que les voy a compartir esta noche se llama la comunión con Dios es una prioridad. La comunión con Dios es una prioridad. Y es tan importante que eso afecta a nuestra vida. ¿Usted ha notado? ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguien de comunión con el Señor que de pronto ha fluido sirviéndole a Dios? Y en esos tiempos, y lo conoció usted o la conoció usted en aquellos tiempos en que era una persona de comunión con el Señor y era una persona que evidenciaba el fruto o el testimonio del Espíritu. Pero después de 1, 2, 3, 5 años, usted se entera que la persona se apartó de los caminos del Señor y su corazón se enfrió. Y eso afecta aún su estilo de vida, tanto que hasta su rostro expresa el cambio. Todos vamos a enfrentar dificultades.
Todos nosotros vamos a enfrentar obstáculos. Nunca Jesús dijo que no los iba a ver. Lo que la Biblia sí nos enseña, es más, la Biblia dice: a través de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Así dice la Biblia. Lo cierto es que cuando tenemos comunión con Dios, podemos pasar todos los obstáculos con la ayuda del Señor. Porque no hay problema ni enemigo más grande que Dios. Vamos a estar ubicados en el libro de los Hechos, el capítulo 6. Y vamos a reflexionar en esto de tener comunión con Dios. Cuando hablamos de comunión, hablamos de compartir, de estar con el otro, de estar con Dios, de hablar con Dios. Yo recuerdo en bachillerato yo tenía un amigo, pues era la mancorna, ¿no? Era mi amigo y hablábamos y a veces estábamos hasta juntos haciendo algo y dejábamos de hablar, pero estábamos juntos, éramos muy amigos. Eso es comunión. Y piense por un momento, por favor, ¿qué tiempo dedicamos para estar con Dios? Pastor, yo estoy con Él todo el día, las 24 horas, para arriba y para abajo, voy en el bus, yo voy con Él. Pero yo estoy hablando de ese tiempo a solas, en el que hablamos con Él, en el que le consultamos: Señor, hago esto, hago aquello, Señor, me meto por este negocio o mejor no lo hago, Señor, compro esto. ¿Tú qué dices, Dios? Hago depender de Dios. Vamos a ver a la luz de este pasaje de Hechos 6, lo primero que les quiero compartir, y es que las dificultades pueden aparecer en cualquier momento. Yo siempre digo, ojalá y nos llegara un telegrama diciéndonos: ojo, crisis el próximo lunes. Ojalá a uno le dijeran, llegara un telegrama, ¿no? Y le dijeran: cuidado, a partir de 15 días usted estará sin empleo. Cosas por el estilo, como que le advirtieran a uno así, ¿no? Pero muchas veces, y la mayoría diría yo, las dificultades aparecen incluso cuando usted cree que todo está bonito. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, estábamos con mi esposa hablando y decíamos: ay, mi amor, tremendo Dios lo que está haciendo. Sí, papi, decía yo, mira esto, y qué tremendo respaldo de Dios, y todo tan bonito que va. Y me dice, me bajó de la nube rosada en la que yo estaba, me dijo: sí, pero cuando todo está calmado, cuidado. Y yo: sí, ¿no? Preciso, hermano, eso es como una profecía. O sea, a los días eso se formó el polvero. Cuando uno menos piensa, puede llegar la crisis. Y claro, yo sé que uno no dice amén, pero eso forma parte del camino. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo número 1. ¿Están conmigo? Hechos 6:1. En aquellos días, esa es una frase muy importante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Deténgase por favor allí. Yo les decía ahora que la crisis puede llegar en cualquier momento. Usted puede estar en el desierto como el pueblo de Israel cuando iba pasando por el desierto y enfrentaron crisis. Usted puede estar en la tierra de la abundancia y enfrentar crisis. La situación, la adversidad, la dificultad llega en cualquier momento. Yo les destacaba la frase en el versículo 1, en aquellos días, porque tenemos que reflexionar cuáles días eran, porque la Biblia nos ubica en aquellos días. Pues aquellos días hacen referencia a 6 años después de la fiesta de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó y miles de personas se convirtieron. A partir de ese momento, y en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, la Biblia nos narra cómo multitudes se convertían al Señor y llegaban a la iglesia. Eran días de crecimiento, eran días de poder de Dios, eran días de milagros, una cosa impresionante. Todas las dificultades que aparecían era como nada ante el poder y la gloria del Señor. La iglesia cada vez conquistaba más personas, cada vez alcanzaba más esferas de gobierno. Era una cosa impresionante la iglesia, cómo crecía. Pero en aquellos días llegó un problema. Se presentó una dificultad. Y en este caso nos habla de una diferencia entre griegos y hebreos. Unos días muy bonitos, pero llegó un problema.
Eso a veces le puede pasar a usted en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, en la iglesia, en el ministerio o servicio, en lo que sea. Puede estar usted, incluso hermano, usted puede salir de haber estado un tiempo de oración y usted sale ungido, usted sale, mejor dicho, una cosa impresionante, parece a Moisés, brilla. Uf, tuve una experiencia con Dios impresionante, ¿no? Y sale y le dicen, vea, pero llegó este cobro jurídico que si usted no aparece, va para la cárcel. ¿Cómo? Y uno viene de allá, uno no se espera eso. O quizá todo está bien bonito bajo la bendición y llega una dificultad. Nadie se espera que con ese crecimiento y tremendo poder de Dios se van a poner a pelear los hermanos. Y esto era lo que estaba pasando. Tal vez en el hogar, en la familia, todo como que está bonito. Cuando, hermano, sucede el problema, cuando menos esperamos. Todo parece que está bien y justo aparece la dificultad. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y no coger un látigo y flagelarnos y castigarnos. ¡Ay, por qué me pasa esto a mí! Porque ahora que estoy orando, porque ahora que estoy yendo a la iglesia, estaba mejor cuando no iba. Claro, eso quiere el diablo, que dudemos del cuidado y protección de Dios. Pero Dios es bueno, tan bueno que trata con nosotros a través de cualquier medio, aún de las mismas crisis. Si Él lo tiene que hacer, Dios lo hará. Vamos a ver en segundo lugar un principio fundamental. Evitemos la murmuración. Evitemos la murmuración. El versículo 1 que acabamos de leer dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración. Pero entonces, ¿qué es murmurar? Chisme, pastor. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Mirando la palabra murmuración desde el griego, esa palabra traduce murmullo. Venga, le cuento. Esa palabra también significa voz muy baja. Murmuración aquí desde el original significa desacuerdo, queja. Y esta, conversación de disgusto en privado. Y seguramente ellos tenían razones. Porque cuando nosotros hablamos mal de alguien, cuando nosotros hablamos mal de una circunstancia por la que estemos pasando, tendremos razones. Siempre tendremos algunos argumentos para manifestar nuestro disgusto, para justificar nuestras acciones. La Biblia dice que eran los griegos contra los hebreos, pero lo importante aquí no es su nacionalidad, sino que todos eran cristianos, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Pero entre ellos ya había bandos, Y sabe, a veces en el hogar hay bandos. Como que el papá se une con el niño o con la niña y la mamá se une acá y parece que estuviera la casa en conflicto, unos por un lado y los otros por el otro. Y es difícil que la cosa marche porque la Biblia dice que un reino dividido no prosperará. Es por eso tan importante que entre los esposos haya diálogo, que entre los esposos haya acuerdos, que entre los esposos haya transparencias, que no andemos con guardados porque el esposo tiene que andar haciendo cosas a escondidas de ella o ella tiene que andar haciendo cosas a escondidas de él. No debe haber cosas ocultas. El ocultismo es del diablo. Amén. El ocultismo es del diablo. Debemos ser transparentes y sinceros. Dios quiere que haya unidad en la familia, en la casa. Ahora, a veces nosotros lo que hacemos es desgastarnos en la murmuración, desgastarnos en la pelea. Que fulano dijo, espere y verá. Yo le voy a cantar las tablas, ¿no? Yo le voy a decir cuántas son 5, yo le voy a decir no sé qué. Que espere, yo estoy esperando que llegue el momento y verá, me va a ver.
Pues qué pesar, porque lo van a ver a usted en vez de ver a Cristo. ¿Sí o no? Y nosotros con mucha frecuencia nos dejamos llevar por el enojo y entramos en conflicto. Y eso, más bien, ¿sabe qué es lo que refleja eso cuando nos dejamos llevar por el enojo y por la ira? Eso refleja que la comunión con Dios está mal. Amén. Porque si la comunión con Dios está bien, contaremos con la mesura que viene del Espíritu y la sabiduría del Señor para actuar en esos momentos. Vamos a ver, en tercer lugar, una frase que debemos tenerla presente. Activismo no es sinónimo de espiritualidad. Activismo no es sinónimo de espiritualidad. Ustedes se acuerdan, narra la Biblia que el Señor Jesús fue a la casa de Lázaro. Él amaba a esta familia. Y entonces cuando Jesús llegó, María vino y se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Y es que ¿quién no quiere escuchar un sermón de Jesús, por Dios? Imagínate, es que era el maestro de maestros predicando. Y se fue María y empezó a escucharlo. Yo creo que María le preguntaba cosas y por el lado pasaba Marta. Marta barriendo, Marta trapeando, Marta haciendo el sancocho, Marta con esto por allá. Y yo me imagino a Marta, como Jesús estaba ya hablando con María, yo me imagino a Marta haciendo ruido. Es que no le ayudan a uno. Y pasaba y decía cosas. A mí se me hace que Marta era un poquito cantaletosa, pero un poquito nomás. Y finalmente no se aguantó. Y fue y le dijo: maestro, abriéndole los ojos a Jesús, maestro, ¿no tienes cuidado de que María no me ayude? Uno puede decir desde el punto de vista natural, Marta tenía razón. Había que hacer el almuerzo. Pero es que ese día era especial. Jesús estaba ahí. Y Jesús le dice a María: Marta, Marta, afanada y turbada te veo. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿sabe qué sucede con nosotros? Nos dejamos llevar por la velocidad de la sociedad actual. Nos dejamos llevar por el anhelo de aquel sueño y descuidamos nuestro tiempo genuino con Dios. La comunión con Dios es una prioridad. Con frecuencia nosotros nos llenamos de actividades, de ocupaciones. Uno de los enemigos del matrimonio precisamente es el exceso de ocupaciones. Los dos trabajan, ambos madrugan. Como hay tanto trabajo, entonces no hay devocional, no hay tiempo con Dios. A mediodía pues él no llega o ella no llega. O si llegan, se ven, pero uno va saliendo, chao, chao, y porque se va a trabajar. Y por la noche el uno llega bien tarde, el otro viene cuando ya los niños están dormidos y no hay tiempo para la familia. Porque todo el mundo está ocupado, estamos ocupados. Y menos tiempo para Dios. Marta pensó que estaba haciendo muchas cosas para el Señor, pero Jesús la ubicó. Es bien interesante ver que aunque estaban sucediendo estas cosas, los discípulos, ellos manifiestan que tienen una prioridad y es la oración y la enseñanza de la palabra. Para ellos la oración y la palabra era fundamental. Leamos por favor el versículo 2, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que los apóstoles estuvieran creyendo más que los demás, es cuestión de comisión. No es que el trabajo que estaban haciendo los apóstoles era más importante que ir a servir las mesas a las viudas. Simplemente era cuestión de responsabilidad delante de Dios. A eso fueron llamados, a eso se tenían que dedicar. Y aquí nosotros vamos a usar esto es para reflexionar. ¿Cuántas veces nuestro exceso de ocupaciones no nos permite, porque nosotros así lo decidimos, sacar un tiempo para leer la palabra del Señor? Amados, podemos encontrarnos con cristianos en una iglesia ya con 18 años de antigüedad, otros 28, otros que ya están pensionados, tantos años en la iglesia ya, jubilados.
se pensionaron de la iglesia. Y saben, ni siquiera se han leído la Biblia entera una vez. Todavía dicen, ¿qué libro? ¿Qué libro? Sofonías. Ese está en la Biblia, ¿cierto? Ese está así, yo lo he escuchado. Dice, yo no digo nada de alguien que está nuevo, pero ahí podemos ver que la persona no se ha metido con la palabra. Yo una ocasión le decía a la iglesia, qué bueno que hiciéramos un ejercicio a los líderes. Qué bueno que hiciéramos un ejercicio. Un día esto los sorprendo. Nos traemos una resma de papel y nos repartimos de a una hoja y cada uno con su lapicero, sin Biblias. Cada uno escribe los versículos de los que se acuerde. A ver, ¿cuántos versículos nos acordamos? Yo no sé, yo creo que el promedio está por entre 5 y 8, por ahí. El que se sabe más de 10 versículos va, ¿no? Es tremendo. Pero eso sí, pregúntale la alineación de la selección. O sea, no vea, en el arco fulano, defensa, no sé qué, y en la, ¿cómo es que? Y en la banca fulano y perencejo. ¿Verdad? O tal vez no sabemos las novelas de la noche, vea, de 7 a 8 tal, de 8 a 9, de 9 a 9 y media, no, porque hay partido, y entonces, pero de pronto no leemos la Biblia, no sacamos el tiempo para leer la palabra del Señor. Observemos, por favor, el versículo número 4. Qué bueno que usted resaltara este versículo 4, si tiene la oportunidad con un lapicerito o algo, y que lo memorizáramos, ese versículo 4. Hechos 6:4. Dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire tan hermoso como dice allí, en el ministerio. El término griego es servicio. Cuando ellos tenían que enseñar, predicar, estaban sirviendo la palabra, porque también Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es como un pan, como el pan del cielo. Entonces, cuando se está predicando o enseñando la palabra, es como si se estuviera sirviendo la mesa. Entonces uno está sirviendo a la iglesia. Por eso dice, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, a la oración. Claro que está, como hemos encajado la oración y uno piensa que la oración es esa repetida de palabra, Padre, glorifícate, derrama de tu gloria, Señor, quebranta toda obra del diablo, Dios mío, ayúdanos, Señor, en el nombre de Él. Y uno piensa que todo eso es oración. Uno tiene que orar así, hermano, y que darle a todos los demonios en el nombre. Y entonces uno incluso hoy día se sigue pensando, no, el ministerio de oración es para las hermanas mayores de la iglesia, ¿ya? Y los hermanos mayores, son los que se dedican a la oración. Yo estoy joven. Pero lo que hay que observar aquí es que estamos hablando de comunión con Dios. Qué bueno ser amigo de Dios. Qué bueno conocer a Dios. Qué bueno poder levantarnos cada mañana y decir, la primera persona con la que voy a hablar es con Dios. Entonces ahí puedo empezar a decir, Dios es mi prioridad. Es el primero con quien hablo. Ahora, yo no quiero decir con esto que lo estoy obligando, le estoy diciendo, hermano, hay que orar es por la mañana, porque si deja para orar por la noche se va al infierno. Yo no estoy, la Biblia no dice esas cosas. La Biblia lo que habla es de que debemos tener comunión con Dios. ¿Por qué la Biblia nos enseña por la mañana? Pues hermano, porque imagínense yo por la noche decirle a Dios que me guarde de toda tentación si ya acabó el día. Señor, dame sabiduría para enfrentar los problemas y ya me va a quedar dormido. Eso es por la mañanita, cuando voy a salir. Dame sabiduría para tomar decisiones. Dame sabiduría, Señor, para enfrentarme en el momento de crisis. ¿Cómo hacerlo? Guarda mi mente, mi corazón, mis ojos ante la tentación. Señor, ayúdame. Eso hay que hacerlo por la mañana. Ahora uno puede decir, pastor, no, yo sí estoy sacando un tiempito para hablar con el Señor, pero lo estoy haciendo por la noche. Bueno, está bien. ¿Y cómo te ha ido? No, pues es como difícil porque yo lo dejo para las 10:30 de la noche cuando me va a acostar, pastor. ¿Ah? Y si la esposa lo despierta, usted dice, estaba orando, mía, estaba en oración. En oración estaba.
Yo no hablo repetir esas frases. Jesús lo dijo, le dijo, y cuando oréis no hagáis vanas repeticiones como los fariseos que piensan que por su palabrería serán oídos. No, estamos hablando de tener comunión, de tener amistad con Dios, de poder llegar en la mañana y tener ese espacio para hablar con Él. ¿Saben? A veces yo he hecho una cosa aquí. Cuando llego acá solo, cierro allí y hay que hacer aseo o alguna cosa, entonces yo le digo, yo quiero hablar un rato contigo, y yo cojo allá y acomodo 2 sillas, la mía y la de él, y le digo, Señor Jesús, yo quiero hablar contigo como con un amigo, porque así dice la Biblia. ¿Y por qué me gusta como hablar con él como amigo? Porque es que para mí es como más fácil, ¿no? Y le dice, mira, quiero hablar contigo como amigo, te quiero contar esto. Y para mí es como un ejercicio para hacerlo diferente. Otras veces tal vez ¿a usted le ha pasado que a veces usted sabe que debe orar, pero no le sale ni una palabra? Ay, eso solo me ha pasado a mí. Uy, ustedes son tremendos para orar. Bueno, a mí me ha pasado que yo quiero ir como a orar a veces y no me salen palabras, entonces cojo la Biblia y comienzo a leer la Biblia, y cuando menos pienso estoy derramando mi corazón. No crean que porque uno es pastor uno ya tiene alitas de arcángel o de serafín y uno anda en el cielo. No, hermano. También tenemos que luchar y cuidar nuestra vida de oración. Mire que los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos, persistir, perseverar. Toca luchar con obstáculos, con dificultades, toca luchar con ese bendito celular. Esa cosa, póngala en vibrador. Cuando usted esté hablando con el Señor, ponga eso en vibrador o apague esa cosa. Ahora con el tal WhatsApp, que todo mensaje que llega, apague esa cosa y póngala por allá. Y si suena y usted está hablando con Dios, pues está ocupado. Está ocupado. Ahora, no está hablando, hermano, ni con un alcalde ni con un gobernador, sino con el rey de los ejércitos. Entonces, ahorita le devuelvo la llamada. Ahora estoy aquí. Imagínese uno bien ministrado, el Señor hablándole, ministrando el corazón, cuando sonando esa cosa. Un momento, Padre, ahora seguimos, ya vengo. Aló. ¿Qué aló? No. Cuando termine mi tiempo, vamos a ver quién llamó y le doy una llamada. Porque hay un tiempo fundamental y es el tiempo con Dios. Y eso va a marcar diferencias en su estilo de vida. Y los demás lo van a ver, porque Dios estableció que si usted busca al Padre en secreto, el Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Y no vamos a buscar a Dios por interés, sino que Él lo diseñó así. Entonces, bienvenidas sean las recompensas también. Yo pensé que iban a decir amén, hermano. En cuarto lugar, vamos a ver que cuando sus discípulos dormían, Jesús les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús, ¿se acuerda que Jesús le dijo, estoy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo, lloren muchachos, con Pedro, Juan y Jacobo? Y entonces yo creo que Pedro, que era el sanguíneo, le dijo, sí señor, estaremos aquí en intercesión por usted, vaya confiado maestro. Y se fue Jesús a orar, y cuando vino estaban dormidos, roncando. Pero lo que yo quiero destacar es que les dijo, orad para que no entréis en tentación. Hay diferentes tentaciones, hay muchas tentaciones, y cuando salimos de la casa, en la calle, en el trabajo, en donde sea, vamos a encontrarnos con tentaciones. ¿Ha sido usted tentado alguna vez? Como 5. Los otros vienen de otro planeta. Y sin duda alguna, lo que nos fortalece a nosotros es la comunión con Dios. Es su gracia, su misericordia,
Es como esa sintonía con Él que nos va a preservar, que nos va a guardar. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Acaso no le habló el Espíritu? Claro que sí, muchas veces. Pero él fue descuidando su comunión. Ese tiempo donde su espíritu es sensible, donde sus oídos están abiertos a la voz del Señor. Pero cuando nosotros descuidamos como ese tiempo con Dios, amados, con el tiempo nuestro espíritu empieza a desarrollar cierta sensibilidad a la voz de Dios. Y cuando yo digo voz, no es que vamos a escuchar necesariamente su voz audible, que claro, es una de las maneras, pero algunas veces captaremos su voluntad por esa paz que Él nos da en nuestro corazón, ese testimonio en nuestro espíritu. Vamos a tener la tranquilidad de que Dios nos está dirigiendo y guiándonos para preservarnos del dolor, de la angustia y de los peligros del día a día. Porque Dios nos quiere preservar. Dios es bueno. Dios es bueno. Miremos la Biblia y procuremos encontrar a un hombre o una mujer de Dios que haya sido usado o usada poderosamente, que no haya tenido vida de comunión con Dios. Siempre encontraremos a personas con pasión por la presencia de Dios, personas cuya prioridad de vida era Dios mismo, querían conocerlo, querían más de Él. Y algo hay que experimentamos en la medida en que buscamos más al Señor y más nos acercamos a Él, nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él. Una señal de alguien que empieza a desarrollar comunión genuina con Dios y que empieza a conocer a Dios es que no anda con el dedo fariseo señalando las debilidades, errores o fragilidad de los demás, porque reconoce las suyas y sabe que solo por la gracia de Dios es lo que es. Cuando andamos señalando a los demás y criticando lo que hacen, eso no es espiritualidad, eso se llama espíritu fariseo. Es interesante ver al rey David, porque el rey David dijo, escúcheme, esto usted se lo sabe tal vez: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. ¿Sabe? Daniel buscaba 3 veces al día a Dios, en la mañana, a mediodía y en la tarde. David también. ¿Qué podemos decir nosotros? Esa es mucha religión, pastor. ¡Ugh! ¡Qué religiosidad! Claro que es que hay una cosa, el cristiano a veces se vuelve raro, ¿no? A veces el cristiano se va a los dos extremos. Cuando empieza a orar y a buscar a Dios, a veces se vuelve todo místico, todo raro, como medio extraterrestre. Anda viendo cosas pero se va al extremo ya, ¿no? Se va al extremo. Y el otro extremo es cuando la persona no ora, pero sí lee Biblia, entonces se vuelve religioso y anda con versículos señalando a todo el mundo. Y hablamos, hermanos, de un punto de equilibrio, de cristianos maduros, de comunión con el Señor. David decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Amados, ¿será que nuestra alma tiene sed de Dios? Sed. Y por eso él lo buscaba. Señor, yo tengo sed de ti, me siento seco sin ti. Yo creo que David decía, Señor, cuando pasa un día y yo no tengo ese tiempo de comunión contigo, yo me siento seco, siento que me faltó el desayuno y el almuerzo, que estoy mal. Que podamos nosotros decirle al Señor, Señor, yo si no tengo comunión contigo, me siento frágil y débil. Y él dice también, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde no hay aguas. Y me acordaba de aquel versículo en Marcos, donde la Biblia dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? En cuarto lugar, en quinto lugar, vamos a ver, la buena comunión con Dios se hace evidente. Cuando una persona tiene comunión con Dios, eso se le nota. No porque la persona lo ande diciendo, sino que se le nota. Leamos por favor Hechos capítulo 6, el versículo 7.
Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos que la iglesia siguió creciendo porque los apóstoles no descuidaron la prioridad. Surgió una necesidad de atención. Los apóstoles pudieron pensar, sí, hay que atender las viudas. Pedro, Juan, vamos a atender a estas hermanas y ponerse a trabajar en la atención de las viudas. Pero iban a desatender la labor de la oración y la palabra. Entonces ellos dijeron, no, busquemos un equipo, hombres de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se ocupen de esa tarea, y nosotros vamos a tener el tiempo para la oración y la palabra. Y como resultado de esa comunión con Dios, la iglesia continuaba creciendo. El poder de Dios en la iglesia continuaba manifestándose. O sea, hay unas evidencias que acompañan la buena comunión con Dios. La Biblia dice que cuando Moisés descendía del monte, su rostro resplandecía. Yo no logro imaginarme cómo era eso. ¿Cómo era que Moisés bajaba? Hermanos, si la Biblia dice que las personas, los judíos, no lo podían mirar bien al rostro a causa del resplandor, de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Porque cuando tenemos comunión con Dios, eso se nota. Eso se nota. Y cuando no hay comunión con Dios, también se nota. Y el punto número 6 para terminar, hermanos. Y este para mí me encantó. Los enemigos se rinden ante el poder de Dios. ¿Usted tiene enemigos? No, pastor, a nadie. Yo me la llevo bien con todo el mundo. Hasta con el diablo, pastor. Nosotros tenemos, desde el día en que si usted se convirtió en hijo de Dios, se convirtió en enemigo del diablo. Enemigo de los demonios. Eso es claro, es evidente. Y los espíritus inmundos recurrirán a lo que sea necesario para dañar su vida, para dañar su familia, para dañar sus finanzas, para acabar con lo que sea, porque el diablo no tiene misericordia. Cuando al diablo se le permite destruir, acaba con todo, hermano. Pero otras veces nosotros tenemos enemigos a través de personas naturales, porque espíritus inmundos los usan y se convierten en enemigos nuestros. Y usted no ha hecho nada, se los ganó. ¿Por qué? Por ser hijo de Dios. Así sencillamente. Pero entonces no tenemos que irnos a un rincón a llorar. Hay que ver en esa situación una oportunidad para ver la gloria de Dios. Hay que ver en esa crisis, en esa oposición. Mire que a mí a veces, porque sucede, ¿no? Pastor, ¿cómo le parece que hay 5 satanistas que están haciendo esto y lo otro? ¿Y cómo así? Entonces hay varias opciones, ¿verdad? Uno puede asustarse. ¿Satanistas? ¿Y qué están haciendo? Pues satanismo. Terrible, terrible. ¿Qué van a hacer? Dios mío. Y entonces uno se asusta, le aplauden las rodillas. ¿Qué va a hacer? O el cristiano que enseguida llega a vivir un brujo, una bruja, y entonces el cristiano busca casa. A ver a dónde se va a pasar. No, hermano. El satanista o el brujo, no importa qué grado tenga, nunca será más poderoso que Jesucristo nuestro Señor. El que vive en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuándo nos mueve el piso y nos da susto? ¡Ay! ¿Cuándo? Cuando la comunión con Dios es débil. Cuando no conocemos al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Pero cuando estamos centrados en el Rey de Reyes, ¿por qué cuando llegó la tormenta al mar de Galilea y esa barca estaba ya que se hundía, Jesús estaba durmiendo? Por eso Jesús sabía quién lo cuidaba. Pero los apóstoles llegando corriendo y lo despertaron: Señor, no tienes cuidado que nos vamos a ahogar. ¿Verdad? Pero Jesús sabía quién estaba con él, quién lo estaba guardando, en manos de quién estaba su vida.
Amados, sea que vivamos o sea que muramos, de Jesucristo el Señor somos, y ningún demonio podrá tocarte sin autoridad del cielo. Eso está claro en la palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Eso es lo que está escrito. Y en esa autoridad, por la gracia del Señor, nosotros debemos caminar. Y a causa de nuestra comunión con el Señor, los enemigos se rinden ante Él. Y el brujo enseguida o se convierte a Jesucristo, termina yéndose. Leamos, ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. La parte final del versículo 7, Hechos 6, 7, la última parte dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, los sacerdotes eran fariseos. Acuérdese usted cómo Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Los sacerdotes se oponían a la nueva iglesia en Jerusalén. Los sacerdotes se oponían a la predicación del evangelio. Había persecución con tenacidad. Ellos impedían la predicación del evangelio y la fe en Jesucristo el Señor. Pero aquí dice que muchos, no dice unos cuantos, muchos obedecían a la fe. Es decir, por causa de nuestra comunión con el Señor se levanta y nos defiende. Él es nuestro escudo. Mire, tener comunión con Dios, hermano, tiene tantas bendiciones. Por favor, no hablamos de sacar un tiempo para estar con Dios, porque qué miedo el infierno, qué miedo los demonios. No estamos hablando de eso. Eso es un valor agregado. El resultado de la comunión con Dios es que nuestra vida espiritual se fortalece. Empezamos a vivenciar y a gustar más la vida eterna. Empezamos a conocer más al Espíritu Santo. Tu espíritu cada día es más fuerte. Cristo cada día se va a ver más en ti. Cuando tú vayas a leer la Biblia, así no sepas mucha hermenéutica ni tengas muchas materias de instituto bíblico, simplemente la vas a leer y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a enseñar sus tesoros, sus secretos. Él te va a empezar a visitar y vas a tener experiencias como nunca antes las habías tenido. A veces cuando nosotros escuchamos a esos siervos de Dios en la televisión y hablan de sus encuentros con Dios, amados, eso es hermoso, es inspirador, pero nosotros no podemos vivir de las experiencias de los demás. Nosotros necesitamos las propias, y Dios las tiene porque en Él no hay acepción de personas. Él ama a todos sus hijos, a todos quiere hablarles, quiere enseñarles su palabra. Quiere ungirlos, quiere usarlos, quiere bendecirlos. ¿Qué padre no quiere que sus hijos estén bien? El Señor quiere manifestar su gloria y su poder en medio de ti, en medio de tu casa. Dios quiere llevarte a nuevos niveles. Dios quiere enseñarte cosas nuevas.